Hoy nos vamos de viaje, pero no a un sitio cualquiera. Vamos a ir al origen de todo, al mismísimo momento en que se contó la primera gran historia de la humanidad. Pensadlo un momento, una historia que ha llegado hasta nosotros después de casi 5.000 años. Y no es una forma de hablar, ¿eh? Es literalmente uno de los relatos más antiguos que conservamos, escrito en tablillas de arcilla que milagrosamente han sobrevivido a todo. Fijaos, mucho antes de que Homero escribiera la Ilíada, antes incluso de las historias más antiguas de la Biblia, ya se contaba la historia de Gilgamesh. Y no era una historia cualquiera, no. Era una obra que se atrevía a preguntar las cosas que todavía nos preguntamos hoy. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué significa la amistad? ¿Podemos vencer al tiempo? Bueno, pues para entenderlo todo tenemos que irnos a Mesopotamia, a la cuna de la civilización, concretamente a Uruk, que no era una ciudad normal y corriente, era una megaciudad para la época, y al mando un rey de leyenda. Y para que nos hagamos una idea de lo antiguo que es esto, ojo al dato, la versión que conocemos es unos 400 años más vieja que la Ilíada. 400 años, estamos hablando de las raíces de verdad, de cómo contamos historias. Como os decía, Gilgamesh era el rey de Uruk, y Uruk era una auténtica metrópolis. Para ponerlo en perspectiva, la famosa Atenas de Pericles era menos de la mitad de grande, menos de la mitad. Tuvieron que pasar siglos hasta la llegada del Imperio Romano para ver algo de ese calibre. Claro, tanto poder tiene su lado oscuro. Y a Gilgamesh, el poder absoluto lo corrompió por completo. Dejó de ser un protector para su gente y se convirtió en un tirano. El propio poema lo describe perfectamente. Pasó de ser el pastor a ser el lobo que devora a su propio rebaño. La gente de Uruk, ya desesperada, hizo lo único que podía hacer, rezar. ¿Y sabéis qué? Los dioses escucharon, se dieron cuenta de que la situación era insostenible, y tuvieron una idea, crear a alguien a la altura de Gilgamesh, un igual que pudiera plantarle cara. Y así nació Enkidu. Lo crearon del barro, de la arcilla. Era todo lo contrario a Gilgamesh, un hombre salvaje, puro, que vivía en la naturaleza, con los animales, sin saber nada de ciudades ni de reyes. Y aquí viene una parte fascinante. Cómo Enkidu se humaniza. No es de golpe, es un proceso. Primero conoce a una mujer, Shamat, y ese encuentro le abre la mente. Después aprende a vivir en sociedad, compartiendo la comida, bebiendo cerveza con pastores. Y el paso final es cuando asume una responsabilidad. Coge un arma, sí, pero para proteger al rebaño. Se convierte en uno de ellos. Total, que Enkidu acaba de llegando a Uruk y, como era de esperar, se lía una buena. Se enfrenta a Gilgamesh en una pelea brutal. Pero justo ahí, cuando el tirano por fin encuentra a alguien tan fuerte como él, pasa algo increíble. La lucha no acaba con un vencedor y un vencido. Acaba en un abrazo. El rival se convierte en el mejor amigo. Ahora, imaginaos a estos dos juntos. Eran imparables. ¿Y qué haces cuando te sientes imparable? Pues buscas la gloria. Se lanzaron a una aventura para conseguir lo que todos los héroes querían en aquella época, que su nombre fuera recordado para siempre. Se pusieron un objetivo bien grande, ir al legendario bosque de los cedros y cargarse a su guardián, un monstruo llamado Humbaba. La idea era simple, pero ambiciosa, hacer algo tan épico que nadie nunca pudiera olvidarlos. El problema es que la victoria se les subió a la cabeza. Empezaron a tener esa arrogancia, esa ibiris que dirían los griegos, y se creyeron por encima del bien y del mal. Matan a Humbaba, vale, pero es que luego humillan a la diosa Ishtar, y no contentos con eso, cuando ella manda el toro celeste para castigarlos, van y también se lo cargan. O sea, se enfrentaron directamente a los dioses, palabras mayores. Y esto, claro, nos enseña algo que no pasa de moda. No te metas con los dioses. O dicho de otro modo, la arrogancia tiene consecuencias. Y para ellos, el castigo iba a ser inevitable. Así que los dioses tomaron una decisión, y fue terrible. Pero ojo, no castigaron a Gilgamesh, el instigador, el rey, no. Decretaron que quien debía morir era su amigo, Enkidu, su alma gemela. Gilgamesh tuvo que ver a su amigo agonijar durante 12 días, y eso lo rompió por dentro. Por primera vez en su vida, el gran Gilgamesh, el invencible, sintió miedo, un miedo atroz, porque de repente entendió que la muerte no era algo para los demás, que ese mismo destino le esperaba a él. Completamente destrozado, el rey lo abandonó todo. Su palacio, su corona, su ciudad, todo. Se vistió con pieles como un salvaje, como lo fue Enkidu, y se lanzó a una última misión desesperada, encontrar la forma de no morir. Quería la vida eterna. Este viaje lo lleva literalmente al fin del mundo. ¿Para qué?
para encontrar un hombre llamado Utnapishtim, el único mortal que se había vuelto inmortal. Y aquí hay un detalle alucinante. Utnapishtim consiguió la inmortalidad por sobrevivir a un diluvio universal. ¿A qué nos suena? Es básicamente la historia de Noé, pero contada miles de años antes. Bueno, pues Utnapishtim le cuenta un secreto. En el fondo del mar hay una planta que no da la inmortalidad, pero sí devuelve la juventud. Gilgamesh, en un último acto heroico, se sumerge y la consigue. La tiene, pero en un simple momento de descuido, mientras se echa a descansar, viene una serpiente y se la roba. Así de fácil. En un segundo toda su esperanza se desvanece. La pregunta es obvia, ¿no? Después de todo eso, de las batallas, del viaje, del dolor, ¿fracasó? ¿No consiguió nada al final? Él, desde luego, pensaba que sí. Volvió a Uruk destrozado, con las manos vacías, pensando que todo había sido para nada, que la muerte al final siempre gana. Pero aquí es donde la historia da un giro genial. La ironía es que Gilgamesh se equivocaba. La inmortalidad que buscaba no estaba en una planta mágica, estaba en su propia historia, la que alguien hace miles de años se molestó en grabar en esas tablillas de arcilla. Es gracias a eso, a la escritura, a la narración, que hoy estamos aquí hablando de él, de su amigo, de su dolor. Así que al final, y sin saberlo, sí que lo consiguió. Su cuerpo no, pero su historia se ha vuelto eterna. Si os ha gustado este viaje increíble a los orígenes de la literatura, no olvidéis suscribiros si no lo habéis hecho ya, porque seguiremos explorando juntos las grandes historias que nos han hecho quienes somos.